Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la elección de Robert Prevost como sumo pontífice. Como se sabe, el jueves pasado, el cónclave, reunido tras la muerte del Papa Francisco, eligió a este sacerdote, este obispo, como nuevo papa, quien asumió el nombre de León XIV. Para analizar la personalidad, el perfil de este nuevo papa y la relevancia que tiene que haya nacido en Estados Unidos y que haya ejercido su sacerdocio durante más de 20 años en el Perú, y también los principales retos que tiene como principal cabeza de la Iglesia Católica, nos acompaña Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre, a sus órdenes. Bueno, Hugo, tenemos un papa que es el primero en nacer en Estados Unidos, pero al margen de ello tiene sangre hispanoamericana. Su abuelo era dominicano, tiene diferentes sangres, pero de alguna manera este hecho, sumado al haber vivido más de 20 años en el Perú, tiene definitivamente cierta importancia. ¿Qué relevancia tienen estos aspectos en el perfil del nuevo papa? Bueno, primero que nada, el hecho de que, como mencionaste, sea estadounidense es un hecho histórico de por sí, ¿no es cierto? Tal vez muchos hubieran pensado que esto no iba a ser ni siquiera una posibilidad por la cuestión hoy día tan marcante de la situación que se vive bajo la administración del presidente Donald J. Trump. Inclusive recordarás, el propio presidente de los Estados Unidos se permitió bromear en una entrevista donde dijo, si hubiera un puesto que yo quisiera, sería el de ser el Papa. Y eso motivó una avalancha de memes, de publicaciones, inclusive de análisis formales, cuestionando esta situación y cuestionando, como siempre, el rol de los Estados Unidos. Así que el mero hecho de que el cónclave hubiera elegido a un obispo norteamericano ya es de por sí histórico. No solo por el hecho, reitero, de ser el primer norteamericano electo para esta posición, sino por las circunstancias que acompañaban a la geopolítica global. Y el segundo aspecto, y lo manifesté en mis redes sociales, es cierto, él tiene sangre dominicana, pero es un hombre del norte, es un hombre de Chicago, es un hombre que tiene la mentalidad, el pragmatismo, la aproximación de su formación en los Estados Unidos, pero tiene una visión y un corazón para el sur. Y a esto quiero añadirle la calidad de agustino, ¿no es cierto? Tú sabes muy bien, apreciado Oscar, cada orden tiene un cierto perfil, ¿no es cierto? Los jesuitas, algún momento llamados la Guardia Negra del Papa, su aproximación, su proximidad con la doctrina social de la Iglesia, ese eterno conflicto que los hizo ser partícipes en algún momento de los denominados curas rojos y las guerrillas en América Latina. Los salesianos y su monumental obra educativa, su aproximación al amor de Cristo a través de la formación de la juventud. Y los agustinos con una aproximación, yo diría, cartesiana, racional, sistemática, metódica a todos los problemas que afectan a la fe y, por supuesto, a la grey, ¿no es cierto?, a la congregación. Este Robert Prevost, que se nos convierte en León XIV, tiene esa situación. Y lo más importante, creo yo, es mi opinión, su apostolado en Chiclayo. Porque si bien tuvo enfrentamientos con el gobierno peruano, también entiende perfectamente lo que el comunismo puede hacer. Durante su apostolado, él pudo ver en primera mano lo que Sendero Luminoso y el MRTA le hicieron al Perú. Él pudo ver la ejecución de menores, de campesinos. Y él sabe lo que es desde el punto de vista de la protección y lo aboga en su apostolado nuevamente, la protección hacia el migrante, hacia el trabajador, pero también sabe lo que la radicalidad de la izquierda puede hacer. Yo espero y hago votos que esa formación, esa racionalidad lo acompañe en el ejercicio de su papel como vicario de Cristo en la tierra, porque no cabe duda, y más allá de la corrección política y de la piedad cristiana que nos debe acompañar ante el fallecimiento del Papa Francisco, que ha recibido una herencia muy complicada. Ahora, ha señalado varias cosas, ¿no? Es una persona del norte de Estados Unidos, pero con una visión que apunta hacia el sur del mundo en general, o hacia el sur del continente americano, ¿no? Por otra parte, también ha señalado el contexto en el que se elige a un papa estadounidense. Dicho sea de paso, días antes Donald Trump publicó
en sus redes sociales una imagen bastante controvertida, que fue bastante criticada, que era Donald Trump disfrazado de papa, y días después escoge a un papa estadounidense. Por otra parte, también has mencionado la trayectoria que ha tenido en el Perú, en donde llegó a ser obispo de Chiclayo, más de 20 años de su apostolado en el Perú que le permiten ver no solamente la historia reciente del Perú, ¿no?, sino también los problemas que se viven en los países latinoamericanos, los problemas derivados de las políticas de izquierda y también de los grupos subversivos y terroristas de izquierda. Y bueno, esto es un perfil bastante interesante en el contexto que estamos viviendo hoy en día. Ahora bien, hay otro aspecto relevante del perfil de este nuevo papa y es el nombre, León XIV. Él es, o sea, Hugo, ¿a cuál de los 13 papas que lo antecedieron podría estar refiriéndose? ¿Al primer León, León I el Magno, o como muchos señalan, a León XIII, el papa de la encíclica papal Rerum Novarum, que es esencial en la doctrina social de la Iglesia? Bueno, yo te diría, porque lo ha dicho, que él se está refiriendo a León XIII, ¿no es cierto? León Magno, el Papa Guerrero, obviamente, entendamos que, como dice el Evangelio, la lucha de la fe no es de carne ni sangre, sino es contra principados, pertenece al reino del Espíritu, ¿no es cierto? Y eso es un poco algo que yo espero como católico que se recupere, ¿no es cierto? La Iglesia tiene un rol, la Iglesia sin duda, el Vaticano per se es un Estado con un poder inherente. No en vano uno de los grandes catalizadores de la caída de la Unión Soviética y del final de la Guerra Fría fue su santidad el Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto? Pero Rerum Novarum, si bien es parte de lo que fuera la doctrina social de la Iglesia, no está dentro de esa, en mi opinión. Recuerda que yo soy producto también de una formación y de un colegio católico, por cierto, regido por la orden salesiana, y donde nos hicieron leer Mater et Magistra, Rerum Novarum, y hacer todo este análisis. El compromiso hacia los pobres, al final del día otra vez en el Evangelio dice, mi reino será de los pobres, es una cuestión del compromiso social de la Iglesia. No confundir lo que dice Rerum Novarum con lo que después fue Puebla, con lo que después fue Leonardo Boff, no confundir esto con los denominados curas rojos, no confundir con el tema de Camilo. Estoy hablando de íconos de la izquierda vinculados a la Iglesia Católica que te desvían de lo que es la sensibilidad, el rol y la responsabilidad social de la Iglesia y el empleo de eso para que te diga en algún momento el marxismo cultural que Jesucristo era comunista. No, por el amor de Dios. Las dos cosas no son uno y lo mismo y esto hay que entenderlo. Mi opinión nuevamente pasa por lo que he visto de Robert Prevost, obispo, por su rol al presidir la Conferencia Episcopal Latinoamericana, por la manera como encaró el tema de la migración. Aquí yo quiero hacer un acápite en el que me gustaría muchísimo. Tú sabes que yo tengo el privilegio de ser director de investigación de una fundación de derechos humanos. ¿Quién puede estar en contra de que se proteja al migrante, aquel que huye de la opresión, que huye de las situaciones que justamente dictaduras y regímenes autoritarios predominantemente de izquierda provocan en el mundo? Pero al mismo tiempo hay que ser consciente de que al migrante hay que protegerlo. Al migrante hay que protegerlo del tráfico y trata de personas. Al migrante hay que protegerlo de los abusos, del crimen transnacional organizado, de la manera en la cual se lo trata como un esclavo, como es el caso de las brigadas médicas cubanas. Entonces tiene que haber un balance desde el punto de vista de la sensibilidad social y humanitaria para que la Iglesia juegue un rol responsable. Hay que recordar que en algún momento el propio Prevost fue duro en sus críticas a la política migratoria del presidente Donald J. Trump. Mereció algunas palabras del señor Homan, pero también el propio Prevost tiene un mayor apego a la ortodoxia en la doctrina de la fe. Y yo espero que en la combinación de ello, vuelvo a reiterar, pueda enmendar muchas de las cosas que Francisco rompió. Y me estoy refiriendo muy puntualmente desde mi posición, porque fue un conflicto muy grande entre mi análisis y mi fe. El hecho de que el vicario de Cristo en la tierra se dedicara, me refiero al papado de Francisco, tan eminentemente a la militancia política antes que a la prédica y a la congregación y a la fe, ¿no es cierto? Creo nuevamente que Prevost viene con un bagaje muy interesante. El hecho de que hubiera interrumpido el protocolo y se hubiera dirigido en español a su amada diócesis de Chiclayo, te marca una situación inédita.
En eso también quiero decir algo que tal vez pueda resonar de distintas maneras, si me arriesgo a ello en tu programa, querido Oscar. Los norteamericanos en general tienden a una franqueza en su expresión. Muchas veces esa llaneza se toma por brusquedad. Yo creo que el Papa fue muy claro desde su primer mensaje de que hay que caminar en la fe, hay que caminar en la solidaridad, pero también hay que caminar en el amor a Cristo. Y yo quiero creer que León XIV tendrá una combinación de León Magno y León XIII para combinar la responsabilidad social de la Iglesia con el adecuado ministerio de la fe y el entender de que lo que se debe combatir es el mal, independientemente de si ese mal está siendo generado por una posición con la que yo comulgo ideológicamente. Ahora, con relación a su primera aparición como papa, su primer mensaje, a diferencia de Francisco, quien apareció simplemente de blanco, él apareció con unos trajes más tradicionales, ¿no? La estola bordada en hilos dorados, una museta de terciopelo y hasta un nuevo crucifijo de oro. ¿Este sería un guiño para sectores que buscan un pontificado más tradicional? ¿Cómo interpretas esto? Bueno, a estos niveles las casualidades no existen, apreciado Oscar, y tú lo sabes muy bien. La carga de la ritualidad y el simbolismo en una entidad como la Iglesia Católica tienen de por sí un nivel, una filigrana, llamémosla así, que debe ser atendida en su mínimo detalle. Yo reitero, desde la entonación, desde el contenido, desde la manera, desde la forma como encaró el discurso, desde el perfil que adoptó, desde el enfatizar que él es un hombre que entiende a ese sur oprimido, postergado, explotado, abusado en muchos aspectos, me parecieron un gesto que puede determinar el rumbo de su papado. Pero también hay precedentes que el progresismo global está tomando con preocupación. No es un papa favorable a temas urticantes que Francisco decidió llevar al primer lugar del debate y el discurso, las uniones del mismo sexo, el tema de la comunidad LGBT, el tema de la liberalidad con respecto a la ordenación sacerdotal, el tema de la cuestión de temas que son aún más sensibles como la cuestión financiera. Y finalmente, no hay que dejarlo de lado. Prevost no ha sido condescendiente con situaciones que el anterior Papa llevó a un punto casi de, yo te diría, ruptura plena. Recordarás la manera en la que abordó la guerra, por ejemplo, generada por la invasión de Rusia a Ucrania. Por todos estos factores, yo espero, hago votos por ello, de que tengamos a un pastor que pueda volver a integrar a la iglesia. Una iglesia católica unida, fuerte, coherente, cohesa, es un instrumento fundamental para acompañar los cambios históricos. Yo reitero, no creo que nadie pueda reprochar el rol pastoral apostólico de su santidad Juan Pablo II, pero nadie puede negar tampoco cuánto tuvo de peso en la modificación, en el moldeo de la construcción del mundo que tenemos hoy en día, porque tuvo el coraje de enfrentar al mal encarnado por el comunismo. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el siguiente bloque para continuar analizando la herencia que Francisco ha dejado a Robert Prevost. Seguimos en Informe Extra analizando la figura de Robert Prevost, el Papa León XIV, acompañados por Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, en el bloque anterior mencionabas, digamos, las posturas controvertidas que tuvo el Papa Francisco y ciertos guiños o hechos que podrían implicar por lo menos una rectificación de posiciones por parte de este nuevo Papa. Sin embargo, también es un hecho que buena parte de la prensa internacional, digamos, que se encuentra en posiciones progresistas, omitía varias manifestaciones del Papa Francisco cuando eran incompatibles con sus posturas. Por ejemplo, hay videos del Papa Francisco en contra del aborto, ¿no? Diciendo que el aborto es un homicidio y que los médicos que lo practican son sicarios. También entrevistas en las que Papa Francisco decía que estaba en contra de la ideología de género,
que estaba en contra de la eutanasia. Y estas cosas, estas declaraciones no fueron tan visibilizadas y sectores que son contrarios a la Iglesia Católica y sectores ateos incluso que han simpatizado mucho con el Papa Francisco tal vez ni siquiera los tienen en cuenta, pero reivindican a este nuevo pontífice por ser una persona cercana al Papa Francisco y verlo como una continuación de él. Y por otra parte, sectores más conservadores de la Iglesia Católica encuentran pues en la vestimenta tradicional y en otros aspectos de su perfil como sacerdote que podría darse, como bien señalas, una rectificación o un cambio con respecto a las posturas que tuvo el Papa Francisco, en muchas ocasiones ciertamente populistas. Ahora, como podemos ver, es reivindicado en sus inicios, en estos primeros días, por diferentes sectores. ¿Cómo evalúas esta reivindicación y esta disputa por el nuevo Papa? Bueno, primero, no nos puede sorprender que cada sector, sobre todo, estamos hablando de una de las tres grandes religiones del orbe, ¿no es cierto? Lo que pueda hacer, dejar de hacer, las inclinaciones, las posiciones que pueda llegar a tomar el Papa van a influir eventos de naturaleza global y tendrán un impacto en la geopolítica y directamente en la geoestrategia. Y yo creo que es un error, apreciación muy personal, el interpretar la cercanía como algo que necesariamente te va a marcar hacia dónde se va a dirigir un papado. La gente que tiene estos, reitero, intereses, creo que nos invita en cierta medida a recordar de que fue Juan Pablo II quien eligió a Ratzinger y fue Ratzinger quien, siendo papa, hizo algo inédito. Dejó el papado efectivo para convertirse en papa emérito y eligió a Francisco. Y hay que recordar que en su momento, cuando fuera el obispo de Buenos Aires, mucha gente especulaba que no había una figura más opuesta a la ortodoxia y la rigidez que tenía el Papa Benedicto que lo que representaba el Papa Francisco. Cada papado ha tenido una situación de perfil, de objetivo, de contenido propia de cada uno de los papas. Y cada uno de los papas no puede escapar tampoco al contexto en el cual se estructura su formación como persona. Entender a Juan Pablo II y no entender a los sacerdotes que enfrentaron en el milagro del Vístula en 1920, crucifijo en mano, las cargas de las tropas polacas que repelían al ejército rojo de Tuchachevsky, no entender al Papa Juan Pablo II y entender su lucha y su resistencia a la Alemania nacionalsocialista, no entender al propio Ratzinger y la carga de culpa que él mismo admitía y llevaba por venir de una Alemania que había ocasionado tanto sufrimiento a la humanidad, no entender a Francisco y no entender la doctrina social de la Iglesia manchada por el tema de la cuestión del comunismo y la penetración dentro de la misma, la guerra sucia en la Argentina, la violencia que generó la izquierda, la corrupción que llevó a la misma, sería ignorar que el señor Prevost es el producto de los Estados Unidos. Y al ser un producto de los Estados Unidos, estoy plenamente seguro, no ignorará los aspectos y los trazos histórico-culturales que lo forman como ser humano. Y creo que en eso es un error decir que porque había una cercanía entre él y Francisco, necesariamente habrá un peso o una obligación de legado. Te reitero los otros ejemplos porque de Juan Pablo a Benedicto, de Benedicto a Francisco, no creo que nadie haya podido decir que Francisco necesariamente fue un depositario y un mero seguidor de lo que hizo Juan Pablo, o de que la ortodoxia y la rigidez que llevó en la disciplina de la iglesia el cardenal Ratzinger erigido en Benedicto sea exactamente lo que llevó a cabo Francisco. Así que creo que hay que darle un margen de espacio para que León XIV empiece a mostrarnos cómo reencaminará la iglesia. Porque una cosa es cierta, el legado de Francisco ha sido altamente polémico y divisivo. Al respecto, ¿podría señalarnos cuáles son los principales problemas de ese legado? Bueno, fundamentalmente de que él eligió conscientemente que su apostolado, y te lo digo porque tuve la oportunidad de conocerlo cuando obispo de Buenos Aires, él priorizó la militancia de una posición de naturaleza ideológica. Y te lo puedo decir hoy porque ya lo he dicho públicamente. Yo fui exiliado de mi natal Bolivia cuando se produjo una de las más feroces campañas de represión
de la historia de América Latina y centenares de compatriotas míos eran perseguidos, estaban presos, encarcelados y torturados. A caballo de una posición ideológica, Francisco se negó, cuando visitó a Bolivia, a recibir a las madres y a las esposas de los presos, perseguidos y exiliados. Y sin embargo recibió de manos de Evo Morales, puedes verlo en las redes, un crucifijo en el cual la figura de Dios nuestro Señor, Jesucristo, Dios hecho hombre, está crucificado en una hoz y un martillo. Y mantuvo cercanísima relación con personajes tan funestos como los señores Kirchner o el actual presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Sí era su derecho, por supuesto, pero hay que recordar que el Papa no es solamente un jefe de Estado, que la doctrina y la fe no son una cuestión sujeta a la ideología y que el vicariato de Cristo es algo que trasciende a este mundo. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la elección de Robert Prevost como nuevo papa, acompañados por Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, en el bloque anterior estabas mencionando posturas con las que muchos coinciden en cuestionar al papa anterior, al papa Francisco. En primer lugar, esta falta de firmeza en contra pues, de las dictaduras del socialismo del siglo XXI y su cercanía o simpatía con personajes vinculados a esta esfera política, tanto pues, de las dictaduras como por parte de regímenes que si bien no eran dictatoriales, eran aliados de estas dictaduras, como es el caso de los Kirchner. Otro aspecto también cuestionable del Papa Francisco fue su falta de firmeza ante la persecución de cristianos en diversas partes del mundo, en particular en Nicaragua, ¿no? ¿Cómo ves, qué postura crees que pueda tener este nuevo Papa, León XIV, con respecto a estos aspectos en los que se criticaba tanto a Francisco? Bueno, mira, para que no sea una cuestión que se pueda reducir al tema de lo que encaramos desde América Latina. Te voy a dar un ejemplo en el cual yo tuve la oportunidad de conversar con el cardenal Ren. La iglesia en China, en la China comunista, siempre tuvo una confrontación Sí. porque el Partido Comunista insistió en un control político de la iglesia. Y por primera vez en lo que fue un cisma histórico, Francisco aceptó que los obispos designados por el Comité Central del Partido Comunista tuvieran tutela sobre los cristianos en China, sobre la fe católica y sobre ese accionar. Nada más ese ejemplo te plantea un tema complicadísimo. Te voy a regresar ahora hacia la América Latina. Se perdieron en reiteradas oportunidades debido al manifiesto afecto que tenía el Papa Francisco hacia Fidel Castro y la doctrina de la Cuba castrista, la oportunidad histórica de respaldar lo que fue el mayor levantamiento cívico popular que tuvo la isla para reconquistar su democracia. Y el Vaticano estuvo ausente. Fue conmovedor el observar a los cubanos salir con las imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre Sí. y proclamar patria y vida y no tener a partir del Santo Padre un gesto, un solo gesto, como los que tuvo Juan Pablo II y que probablemente le hubieran servido al pueblo cubano para poder tener una oportunidad de democracia y libertad. Yo creo que esos son los aspectos problemáticos. Yo creo que eso es parte de lo que recibe Robert Prevost, porque hoy día esa China y esa Cuba están en momentos críticos. Están en momentos críticos que esperan la palabra de la fe. Esperan, yo no espero, por favor, es una cuestión de respeto y de veneración, ni pretendo que León XIV sea Juan Pablo II, pero cuánto bien nos haría si ese callado del Papa caminante nos volviera a acompañar en la fe y en el apoyo que desde nuestra formación católica y cristiana nos tiene que impulsar para enfrentar al mal, lo reitero, allá de donde venga. Ahora, para terminar, el Papa Benedicto XVI hablaba de la dictadura del relativismo y digamos que
Es un personaje que es bastante rechazado por sectores progresistas, del mismo modo que lo fue el Papa Juan Pablo II, a diferencia ambos del Papa Francisco. Todavía recién está empezando este nuevo pontificado, pero hay, digamos que es difícil que vuelva a tener o que se tenga posturas tan populistas como las que tenía el Papa Francisco. Sin embargo, ¿qué posiciones crees que pueda tener el León XIV con respecto a temas como las minorías sexuales, el aborto y la eutanasia? Mira, especular sobre eso de mi parte sería, vuelvo a reiterar, yo soy católico y practicante, ¿no es cierto? No solamente aventurado, sino irrespetuoso. Lo que yo espero es que aquella dictadura del relativismo, algo hacia lo cual las grandes masas populares en Estados Unidos, en Europa, en buena parte de América Latina han empezado a rechazar, sean un poco el marco en el que este nuevo papado se desarrolle, a donde volvamos a entender que la verdad es una, que no existe ese hecho de tu verdad o mi verdad, que el respeto hacia el otro parte de las interpretaciones, no de que cualquier cosa sea válida, de que volvamos a entender que desde la fe no existe mal aceptable. No puede ser que lo que condenemos en la Rusia de Putin sea permitido en la Cuba de Díaz-Canel. No puede ser que tengamos una mirada y un ojo complaciente hacia lo que está haciendo el Partido Comunista de China, mientras que estamos criticando a cualquier tipo de régimen autoritario de derecha. Creo necesario e imprescindible regresar a esa situación y a uno de los mensajes más importantes que dejó también el Papa Juan Pablo II, que el mensajero no es lo importante, que el Papa sea siempre un pastor de almas y que la fe nos acompañe para, te reitero y me disculpo por hacerlo porque creo que es importante, para entender siempre que el mal debe ser combatido allá donde se encuentre y sin importar qué tipo de aproximación ideológica tenga. Hugo, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. Un placer, a sus órdenes. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.